aniversario del inicio de la independencia de México. El amor a la patria, decía Cicerón, no es una preocupación de los hombres, sino una impresión de la naturaleza. No hay nación, sea de las cultas y civilizadas, o sea de las bárbaras y groseras, que no sienta esta impresión. Atravesad todo el espacio de los tiempos que pasaron desde la creación de todo el planeta hasta nosotros, registrad una por una las naciones que han poblado el universo, y encontraréis en todas, un amor por la independencia de su patria. Miguel Hidalgo y Costilla proclama insurgente. Que de cualquier manera se solemnice el día 16 de septiembre todos los años, como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa independencia comenzó, puesto que en ese día fue en el que se desplegaron los labios de la nación para reclamar sus derechos con espada en mano para ser oída, recordando siempre el mérito del grande ídolo, el señor don Miguel Hidalgo y su compañero don Ignacio Allende. Fue en 1821 cuando, después de la victoria del batallón Trigarante, el primer gobierno del México sin dependencia, la Junta Provisional Gubernativa, conformada por Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Agustín de Iturbide, ha dicho al 16 de septiembre como día de fiesta nacional. Por bando del gobernador del Distrito Federal, casas y calles debían adornarse con cortinajes, guirnaldas, flores, velas y el 16 de ese año el presidente Victoria recibió en Palacio Nacional a los representantes extranjeros, en un acto que implicaba el reconocimiento de sus propios gobiernos a la soberanía mexicana. Así, por ejemplo, en 1968 hubo dos gritos, puesto que la represión de Estado del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz había polarizado a la sociedad de tal forma que los bandos eran claros, conservadores pro crueldad de Estado, y libertarios pro justicia política y habitual. Por lo demás, la festividad empieza la noche de 15 cerca de las 23 en punto, cuando el presidente de México brinda el grito de independencia, emula con ello a Hidalgo desde un balcón de Palacio Nacional, comunicando el sentimiento patrio a los presentes en la Plaza de la Constitución, quienes en la mayor parte de las situaciones corean la voz mandataria, ellos reiterando simultáneamente al pueblo que escuchó a Hidalgo, siguiéndolo en la pelea y continuando siendo en ella hasta el triunfo final, 10 años después. En este acto simbólico, a fin de cuentas, hay algo fundamental, nuestro grito personal por la independencia de México, nuestra conciencia acerca del hecho, nuestra reflexión sobre la consideración en la actualidad, televisado o presencial, si solo es el Ejecutivo quien grita, falta para la parte más importante, el pueblo en su emulación de aquel que hace 210 años supo realizar la suya, la guerra por la soberanía nacional.